Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Para una nueva Con el... jornada de retro robótico en Perilla Radio y Mitómano Comics o algo así. El canal de En YouTube YouTube. de Mitómano En Comics. YouTube. Eso. YouTube. Bueno, al parecer nuestro especial de Depredador fue un éxito. No así el de 31 minutos, pero el de Depredador fue un éxito porque nos llegó un like en Instagram, Wow. incluso de el escritor chileno que más se acerca a los fenotipos representados en Depredador. No, él. Él, lo dejaremos ahí, pero él nos dio un like. Mira, no Wow. sé si escuchó el programa, lo dudo, pero al menos nos dio un dedito para arriba en Instagram. A lo mejor está haciendo gimnasia de pulgares y Gimnasia de practicó fútbol. con nosotros. Eh, es probable, pero igual se agradece, se agradece. No, se Sí, agradece. Todo apoyo se sí, agradece. sí, sí, sobre todo cuando uno, bueno, en Instagram es bastante mezquino con los pulgares hacia arriba y Sí. pues Pero es algo es que se más puede generoso que controlar. Facebook. Ah, yo no sé, yo ya ni hace como años que no voy por allá, pero claro, en algún momento tuve como que no tomé la precaución de que las cosas que publico en Instagram no se publiquen al mismo tiempo en Facebook. Entonces de repente me dice, tu publicación de Instagram obtuvo, no sé, 3 likes en Facebook. ¿Y qué me importa Facebook a mí? Y por otro lado, tú vas a los insights en Instagram y resulta que yo veo, tengo subí algo y tiene 10 likes. Y resulta que me meto a los insights y ha sido visto por 2.500 personas. Entonces, puta que son mala onda, ¿por qué no dan like si vieron la wea? Yo todo lo que veo en YouTube o veo en Instagram que me parece interesante, le doy un like. Su like es mi... Sí, se merece su like, po. Su like y su sueldo. Sí, Como tan mezquino con el like. Si como ya tenía el algoritmo malo, ya, así que con un like más no le voy a echar más, no le voy a echar más mal, po. Así que eso, hoy día el tema que nos convoca es un tema sugerido por nuestro editor, Franco Fez, que él lo denominó como... Espérate, ¿cómo fue que dijo que era el tema? Déjame leer específicamente lo que él dijo. Dijo que cadenas y parches, los superhéroes de los 90. Ese es el tema Ah, que nos ese es convoca. el tema de hoy. Ah, tú no sabías. No. Pues, pues ahora lo sabes. Ahora, Entonces, hasta luego, me voy. No, tengo que decir algo sé, no estoy preparado, pero algo va a salir. bueno, hagamos una introducción. Dijo ella, el año pasado yo realicé una serie de talleres de cómics con el alto auspicio del Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y hice 2 talleres aquí en Concón, uno para adultos y otro para las niñeces. E hice otro en Villa Alemana y otro en Quillota, del cual participabas tú. Y a ese le llamábamos el taller guardería. Cada taller Sí. tenía su, digamos, su ethos, ¿verdad? Ese era el taller guardería. Y en ese taller, bueno, en todos los talleres en realidad, pero yo por lo general suelo mostrarle, porque hago un ejercicio, que es el ejercicio de co-creación, porque sabemos que el cómic como lenguaje es altamente colaborativo. Hay muy pocos artistas, yo creo, que incluso, o sea, hay pocos, pero son de los mejorcitos, ¿ah? De los más influyentes, quizás también, porque no hay tanta interferencia, como sabemos que a veces pasa en las películas también, Too Many Cooks, es spoil de, ¿cómo dice? De recipe, o algo así. Sí. Demasiados chefs echan a perder la sopa. Eso, Too Many Cooks, spoil the soup. Entonces también les hablan esto de las películas hechas por comité, donde al final, si tú les quieres dar en el gusto a todos, no le terminas dando en el gusto a nadie. Entonces hay muchos autores que a mí me gustan mucho, que se pueden considerar autores independientes, la mayoría norteamericanos, que me gustan mucho, algunos europeos también,
que han trabajado a lo máximo, no sé, de a dúo. Pensemos quizás Jean Giraud o Moebius, que es el mismo tipo. Y Ujú. en Estados Unidos a mí me gustan mucho los autores norteamericanos que hacen todo, desde rótulos hasta el dibujo, el argumento, todo. Está ahí tenemos a Daniel Close, tenemos a Peter Bach, tenemos a Art Spiegelman, y hay obras, ahí tenemos a Frank Miller también, que creo que tuvo ayuda en color, claro, pero básicamente es como la visión de una sola persona. En el caso de Watchmen es Dave Gibbons y Alan Moore. También tenemos a Alan Moore y Kev O'Neill, en paz descanse, en la Liga Extraordinaria. Bueno, en fin, en fin. Entonces, mientras más gente se mete en una obra, más posibilidades hay de que esa obra no tenga una consistencia. ¿A qué voy con todo esto? En que les muestro un video famoso, donde Todd McFarlane y Rob Liefeld ya se habían ido de Marvel. Estamos hablando de aquella época cuando ellos fundaron Image. Ya habían, me parece, fundado Image ahí, o no estoy seguro si ya se habían ido. Mira, tendríamos que revisarlo. Pero Yo en este creo que programa estaban todavía, deben estar. Yo creo que este eh, video fue el que les dijo, ya hay que irse. tienen que, claro, tienen que haber estado, porque miren, ya hablemos del formato, lo pueden encontrar en YouTube. Stan Lee invitaba a algunos creadores, tanto mayores como las jóvenes promesas, y los So Hot Right Now eran en esos momentos, por supuesto, estaban Rob Liefeld y McFarlane, eran de los, y Mark Silvestri, al que se suele olvidar porque no era un nivel de superestrella como ellos, pero también Silvestri fue bastante importante también Silvestri. Me parece que él estaba metido en Hulk. Y como ¿Él sabéis, era el del Savage Dragon? no, ese es Eric Larsen. Pero Ah, es parte de todos los que se fueron de Marvel. Eran los que mencionábamos: McFarlane, Liefeld, Jim Lee, Eric Larsen, Will Portacio, que duró poco y del que tampoco se suele recordar mucho, pero estos son los superstars, básicamente eran ellos. Entonces Stan Lee los invitó y los invitaba, dibujaban, entonces les dio este desafío de que co-crearan un personaje. Y en un papel muy grande, los dos empezaron a dibujar uno por un lado, el otro por el otro. Ahí salió esa frase que te gusta tanto a ti, te dejo a ti decirla. ah, sí, a los chicos no les gustan las cadenas. Claro, ponle más cadenas, a los chicos les gustan las cadenas. No sé quién lo dijo de todo ello. Stan Lee fue, po. Stan Lee, a los chicos les gustan las cadenas. Bueno, terminaron y después uno hacia abajo diseñaba el logo. Entonces ese video es muy bueno porque además los niños, las niñas, los adolescentes reconocen a Stan Lee. No tienen idea quiénes son McFarlane y Rob Liefeld, solo los más especializados. Pero reconocen a Stan Lee y saben que ahí se está creando magia, ¿verdad? Entonces yo después les hago el ejercicio. Ahora vamos a hacer este ejercicio en grupo, de a dos, de a tres, y veamos qué sale. Y diseñan el logo, el nombre, y salieron personajes memorables de ahí, como, ¿cómo se llama? Ese gato mago, era como Misisifu, Sí, Misisifu, sí, el sí, gato, po. Misisifu, el gato mago, y otros tantos personajes hechos en conjunto y otros originales, como estaba la Super Coneja, por ejemplo, que era tan poderosa como Superman o más, porque tenía muchísimos poderes. Pero volviendo al ejercicio, yo lo he implementado para que aprendan a trabajar en equipo. Y ahora último, en el taller de Concon que estamos terminando, lo apliqué a un cómic. Entonces ahí veían cómo se alternaban, si alguien hacía la grilla, después alguien la llenaba, iban distribuyendo los personajes, primero tenían que armar la historia, hacer un boceto, hacer los guiones, ¿no? Y iban haciendo sus dinámicas ahí de acuerdo a cómo iban planteando, porque también cada equipo tiene una sinergia diferente. Es iluso plantear la misma mecánica para todos y todas. Entonces, ahí estos tipos, el Liefeld, como dices tú, tiene que haber sido antes de que se fueran y formaran Image de Marvel, que fue a principios de los 90 o mediados de los 90 creo. Pasó hace tanto tiempo que me perdonarán si no recuerdo muy bien. Pero ahí crearon este personaje y le pusieron Overkill.
Y ahí, por supuesto, que Stan Lee bromeaba, "Oh, oh, me lo puedo quedar, sí, ahora yo voy a firmarlo para que sea mío". Entonces, y todos dicen, oh, qué simpático es Stan, oh, qué bromista es Stan, cuando era una práctica que venía realizando desde hacía mucho Stan Lee. Y claro, Se la copió la aprendió de Bob Kane, claro, Bob el creador Kane, de Batman. Zorro, Bob Kane, Bill Finger había hecho todo prácticamente. Él Y hizo después, todo. Era como el Steve Ditko de exacto. Spider-Man, pero de Batman. Sí, por lo menos Steve Ditko dibujaba y Mm. el problema de Finger es que el Finger no dibujaba, entonces quedaba más relegado todavía. Pero bueno, y vinieron mucho más. Bill Finger no fue quien creó al Joker, no me acuerdo cómo se llama el que creó al Joker, el artista que creó al Joker. Pero bueno, ahí si quieren investigar de Batman y de Bill Finger hay un excelente documental. Lo hemos hablado anteriormente, de un escritor infanto-juvenil que decidió rescatar a Bill Finger y que se le reconociera. Y gracias a él, en las películas de Batman empezó a aparecer Batman creado por Bob Kane con Bill Finger. A diferencia de lo que sale en Spider-Man que dice Spider-Man creado por Stan Lee y Steve Ditko. Entonces había que hacer esa diferencia de con y el y, porque como que Sí, el son con no como, te da la absoluta coautoría. no, pues son como los aportes conceptuales. Exacto, como los aportes conceptuales, justamente. Bueno, entonces después lo que ocurrió, como tú bien dices, y ahora me doy cuenta que fue así, se fueron a fundar Image y McFarlane tenía un personaje que había creado como cuando tenía 12 años y decidió usarlo porque llegaron y dijeron, ya, tenemos ahora la editorial, que en realidad sentaron las bases de Image y dijeron, ya, Image, de lo único que es dueño Image es del nombre y del logo. Y todos los otros van a ser estudios que están bajo el amparo de Image. Entonces el estudio de McFarlane era como creo que McFarlane Productions, el de Max Silvestri era Top Cow, el de Jim Lee era Wildstorm y el de Liefeld era algo así como Awesome Productions, una cosa así grandilocuente. Liefeld después se fue, entonces no me acuerdo muy bien, pero era Awesome o algo así, o una cosa muy Liefeld. Él después se fue y después Liefeld y Jim Lee, que eran más mercenarios, volvieron a Marvel, les ofrecieron una tonelada, una camionada de plata para que se hicieran cargo de personajes clásicos. Creo que Liefeld tomó a Iron Man, Jim Lee, y a Capitán América, creo que Jim Lee tomó a los Cuatro Fantásticos. Ya estábamos más o menos por el 96 ahí. Y, y bueno, este personaje del que estoy hablando que tomó McFarlane era Spawn, el que se llamó Spawn. Y ahí estaba Rob Liefeld básicamente copió todos los personajes que hacía en Marvel y les hizo sus propias versiones. Y Jim Lee tenía los Wildcats, que algo también tenían, pero no tanto, eran más originales que los X-Men, por lo menos tenían un lore más intergaláctico, con una guerra entre dos razas, los Cherubims Sí. y los Sí, igual habían algunos parecidos. Pues está Grifter, que era como Gambit, pero con pistola. Y el otro, ¿cómo se llama? Death Glow, parece. No me acuerdo de uno que era como Wolverine, pero que Sí, tenía ese en vez de garra era, eran las uñas. claro, ese era el GCI. El villano era como, claro, y había un villano que tenía como esta cuestión que tiene Wolverine cuando se pone la máscara, estas Sí, puntas hacia los costados, que son dos Batman besándose, descubrió alguien. Y también tuvo serie animada, no era tan mala esa de los Wildcats, la serie animada yo la veía en la misma época que se veía la de los X-Men, por allá por el 97. cierto. Pero lo que más destacó de aquella época fue Spawn, diría yo. Spawn es el niño embajador de la época que se denominó el Grim and Gritty. Entonces, para determinar bien de qué se trata esto y saquémonos de una vez por todas, de inmediato, toda la historia, vamos a definir las eras. Entonces, las eras del comic book, básicamente el comic book norteamericano de superhéroes, que no, que por supuesto estamos hablando de cómics de superhéroes, no de cómics que tienen que ver con las cosas que les gusta a ciertos individuos cuando celebran el Día de la Historieta Chilena. No, acá estamos hablando de cómics de superhéroes. Y en cuanto a las edades del cómic de superhéroes, tenemos la edad de oro, que es de fines de los años 30 hasta mediados de los 50. De hecho, parte en 1938 y termina en 1956, la edad de oro. ¿Qué es lo que define la edad de oro?
el nacimiento del superhéroe como tal, que comienza con la publicación de Superman en Action Comics número 1, 1938, como ya dijimos. Estos cómics estaban caracterizados por el patriotismo y la Segunda Guerra Mundial, y eran un instrumento de propaganda y moral. Es famosa la portada donde el Capitán América golpea a Hitler, por supuesto. El estilo era más bien simple, las historias eran directas, con héroes idealizados y moralmente inequívocos, o sea, el bien versus el mal. Aunque teníamos personajes que desde su Inception, como Namor, ya El eran... niño sin amor. Era más bien un antihéroe, el niño sin amor. Sí, peleaba con la antorcha humana original, que era un androide. ¿Y cuál sería el final de la Edad de Oro? Fue la publicación de ese infame libro que se llamó La seducción del inocente, del psicólogo Frederick Bertham, y que consiguió que llevaran al Congreso y se crearan unas audiencias, como en el macartismo, para ver si los cómics de superhéroes y los demás, también los de terror, estaban influenciando negativamente a los lectores, sobre todo jóvenes, y incitando a la violencia, a la drogadicción, incluso a la homosexualidad, incluso. Y se demostraban paneles donde estaba Robin En Batman. con En la Batman, misma cama. claro. Y bueno, se creó una... Es muy curioso eso de los personajes que dormían en la misma cama. Era muy común en esa época. Sí, bueno, Michael Jackson decía eso. Sí, mucho, mucho. Y bueno, hay gente que decía que era como la gente era más pobre en ese tiempo, están todos como acostumbrados a dormir con 4 hermanos, unos padres con las Claro, patas debe de ser. arriba y todo eso. Pero ahí lo raro era que eran multimillonarios, no había Claro, necesidad de dormir en la sí, misma cama. y si lo estaba escribiendo Bob Kane precisamente no era pobre, pero bueno, decía que Michael Jackson dijo en un documental que vi o algo que no había nada más hermoso que compartir tu cama con alguien, y no era necesariamente algo sexual. Eso dijo Michael Jackson. Eh, Y- el señor, ¿cómo es? Sí, no, pero De South Park. era. ¿Sí? Eso ¿Cómo? es ignorancia, Cartman. El señor Robin, no me acuerdo cómo le colocaban. Ya, pasemos entonces, se creó el No, código. espérate, espérate, que antes que se me vaya, dos datos también que ocuparon mucho ahí. Bueno, Batman fue el más perjudicado por esto, pero también porque como no se sabía quién eran los asesinos de los padres de Batman, la gente de la CIA y del FBI se preocuparon porque el hecho de no mencionarlo, por default, podían ser ellos, podía ser una agencia gubernamental. Entonces eso para ellos era pero ¿qué están haciendo? Por el hecho de que no esté explícito, alguien podía entender que podrían haber sido ellos. Y eso no podía ser posible, eso era antipatriota. Y ahí Cacha con nivel de persecución. y ahí crearon a Joe Shield para darle una identidad al tipo que había matado a los Wayne. Pero bueno, Sí. Bueno, se y creó Wonder Woman también, pues, por el asunto del el bondage. bondage. Sí. Sí. Bueno, se creó en 1954 el código del Comic Book Authority, eso, el Comic Book Authority, que en 1954, que todo cómic tenía que pasar por este board donde decidían si se podía publicar o no, que era una cosa como autorregulada por las mismas editoriales que mandaban esto, para ver, porque hubo casos en que, por ejemplo, Stan Lee se rebeló y dijo, no, esta cuestión se va a publicar igual, sin el código, que era un cómic de Spider-Man que era contra las drogas, y no lo querían dejar publicarlo porque pensaban que el solo hecho de hablar de las drogas era malo. Y él argumentaba, por supuesto, lo contrario, que era un cómic antidroga. Entonces decidió publicar ese cómic sin el código, pero de ahí el código siguió hasta bien entrado. Me parece que muy a principios del 2000 me parece que ya lo dejaron. Sí, definitivamente lo dejaron Sí, a principios del 2000. Los cómics Beat, que es más o menos de mi generación, de los treintones, cuarentones, que esos cómics traducidos en México, todavía traían ese sello. Sí, como te digo, en Marvel por lo menos no sé qué pasó, pero yo me acuerdo que en Marvel me parece que con X Factor, con el relanzamiento de X Factor de Alred y Peter Milligan, se dejó de lado definitivamente. Ya estaba Joe Quesada, creo, de editor. Ya, pasamos de 1954 a la Edad de Plata,
que es de mediados de los 50 a fines de los 60, principios de los 70, o sea, aproximadamente 1956 a 1970, la Edad de Plata. Esto después de todo este proceso que hubo, podemos considerar que hubo un renacimiento de los superhéroes que tiene como un punto de partida, curiosamente, el Flash de Barry Allen, en el número 4 de Showcase de 1956, que estableció el concepto de multiverso con una famosa portada donde se llama algo así como los Flash de dos mundos. Entonces hay un tipo al que le va a caer como una viga de acero y dice auxilio Flash y dice y vienen, yo te vengo a ayudar y vienen dos Flash diferentes, el original de la Edad de Oro y el actual de la Edad de Plata. Y ahí se estableció el concepto del multiverso. Y ahí también en la Edad de Plata fue que Marvel comenzó a revolucionar la industria gracias a Stan Lee, Jack Kirby, que ya venía trabajando desde antes también, y Steve Ditko, que co-creó con Stan a Spider-Man y básicamente creó a Spider-Man, sí. Y a el Doctor Strange también. Y a otros personajes de DC que son muy interesantes, como The Creeper y Hawk and Dove, también The Question, etcétera. Y también, bueno, Jack Kirby con Stan Lee crearon a los Cuatro Fantásticos, que son lo más. Tuvimos un especial de los Cuatro Fantásticos este año donde alabábamos el que conservaran esa estética original de los años de la edad de plata, de años 60 más bien por ahí. También lo que hizo Marvel fue y también en DC como que incorporaron más ciencia ficción. Ya los poderes estaban generalmente, linterna verde, por ejemplo, ya no era la linterna, ya no era mágica la linterna, sino que era entregada por unos suerte de policías intergalácticos. Y la Edad de Plata, que se empezó como a desmenuzar con la llegada de temas más realistas, más sociales. Y de ahí pasamos a la edad de bronce, que es de finales de los 60 a principios de los 70 y mediados de los 80, de 1970 al 85 más o menos. Que aquí, como te decía, la relevancia social abordaba temas como el racismo, las drogas, la contaminación, la pobreza. Hay una historia famosa, por ejemplo, de Green Lantern, o sea, Linterna Verde y Green Arrow y Linterna Verde y Flecha Verde tenían un cómic juntos. Y me acuerdo un Speedy creo que se llamaba el ayudante el sidekick de Green Sí. Arrow, y hay una famosa portada donde se está inyectando o consumiendo droga. Y dicen así como, no Sí. puedo creer, Speedy es un drogadicto. Y It's a yonki. ese junkie, claro. Y también hay una sobre el racismo donde le echaban en cara a Vamos a ser Linterna muy Verde. buena. En una ¿Ah? página. Una Un página. anciano, un anciano afroamericano le decía, escuché que en no sé qué planeta ayudaste a los de piel amarilla y no sé, y que trabajas para los de piel azul y que ayudaste a los de piel roja y qué has hecho por los La piel verde. claro, y qué has hecho por los de piel negra. Y él y se quedaba callado, así no sabía qué decir el pobre Linterna Verde. Sí, no, ese run es importante porque fue como una road movie, fue un viaje que hizo Linterna Verde y Flecha Verde por todo Estados Unidos, todos los problemas que habían en esa época, pues fue súper transgresor y harto adulto, entre comillas, para lo que son los cómics que se supone que eran para niños, pues. Sí, pues justamente en esta época se relajó con respecto hubo un resurgimiento del género de terror en aquella época. Pensemos en La Cosa del Pantano, que vino a revitalizar Alan Moore y todos estos escritores británicos que estaban muy interesados en el terror, en la ciencia ficción. Eh, y también en 1986, ¿qué es lo que ocurre? Se publica Watchmen y The Dark Knight Returns. Y esas obras seminales, de las que no necesitamos explicar ni hablar nada, nos llevan a la Edad Oscura, denominada también Grim and Gritty, que es desde ese punto, desde 1986, con la publicación de esas dos obras, hasta 1999. Esa es la era de que hablamos hace un rato, donde apareció Spawn, definida por los antihéroes y la oscuridad, héroes mucho más violentos, más cínicos, más moralmente ambiguos. Es la época en que Wolverine floreció, donde Wolverine pudo empezar más bien a poder usar sus garras, de Punisher por supuesto, También de Punisher. y también fue la época donde la burbuja de la industria poco menos
destruyó a la industria del cómic norteamericano, porque se empezaron a hacer todas estas portadas múltiples, con hologramas, selladas. Tenemos la muerte de Superman también, como el 93 más o menos, que también tenía una, me acuerdo que había una que era como sellada, otra que era negra, la portada. Sí, Y es que una, ahí sí, pues los ejecutivos de Wall Street que eran jóvenes y no sabían qué gastarse la plata empezaron a invertir en cómics, pues compraban, no sé, pues 10 o 20, número uno de cualquier cosa porque en algún momento iban a valer, pero todos pensaron lo mismo, entonces terminaron valiendo nada, pues. claro, sí, el Action Comics y todo eso de principios de los años 40 hasta el 50 son valiosos porque hay muy poco, o sea, quedaban muy pocos en buen estado. Entonces, pero en buen estado de los 90 y de fines de los 90 y de los 2000 está lleno, como Sí, dices tú. pues eran tan baratos que lo usaban las mamás después que los niños los leían para limpiar los vidrios, para limpiar el piso, venderlo el pescado. Ni un respeto, pues, por eso quedaron tan pocos, pues. Y finalmente terminamos con ese colapso del mercado que termina la era Grim and Gritty y llegamos a la edad moderna, del 2000 al presente. ¿Qué define esta era? Básicamente yo creo, es mi hipótesis, que esta era ha sido muy Mm, influenciada por el manga y por los webcómics y las cosas que ven los más jóvenes en las plataformas y en las cosas que se pueden leer en celulares y en ese tipo de cuestiones. Hay una mayor diversidad de creadores de personajes, casi todos los creadores de los que hablamos están inactivos. Por supuesto que varios fallecieron de avanzada, Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby hace rato, y hay otros como Alan Moore que no hace nada, o sea, se dedica a escribir novelas, y ya pasamos por todas las deconstrucciones, reconstrucciones, habidas y por haber, la edad oscura, las edades heroicas, la vuelta a la edad oscura, y eventos cruzados masivos, reboots, soft reboots, etcétera. Oye, Sergio, Ujú. Sergio, Mira quién una consulta. llegó. Llegué yo, pues señor, que tuve que instalar el Zoom de nuevo porque tuve que comprarme otro celular porque el anterior murió, así que me demoré Who por eso. cares? Who cares? Estamos hablando de las edades de los cómics. Ya, pero deja explicar las razones para nuestro público, que el atraso tan informal. Quería hacerte una pregunta, o hacerle una pregunta a ustedes. Igual nombraste la historia, la Silver Age, ¿no es cierto? Todas esas cosas para atrás. ¿Cuál creen ustedes que fueron las obras que incidieron en que decantaran esto de la edad oscura, de las cosas así como ultraviolentas? Hay una obra que ustedes pueden decir que abrió las puertas para que salieran todos estos autores que, ¿no es cierto?, que son más con temáticas más agresivas, exageración de los cuerpos, ¿no es cierto? Un poco fetichistas también diría, también, ¿no es cierto? ¿Hay alguna obra que uno puede identificar como la obra seminal que empieza toda esta cuestión de los 90 así tan oscuros? Sí, ya las dijimos. Watchmen y Dark Knight Returns, de 1986. O sea, yo sé que Dark Knight Returns sí, pero Watchmen, ¿tú también creí? ¿La desconstrucción de los superhéroes y todo eso? ¿Tú Pero crees por que está supuesto, relacionado? pero por supuesto. Sí. Está, Yo o creo sea, que va más por el lado de Punisher, más que lo nombraste, de cosas así como más ultraviolencia que venían de las estructuras más, Ah, porque de las editoriales dijiste que es más lo que partió por tradicionales. Génesis. Claro, el génesis absoluto, ¿cachai? es que el El Génesis Watchmen puede haber absoluto sido por la no. desconstrucción de los superhéroes, sí, po, ¿no es cierto? Es que no sé qué quiere, o sea, es que no hay un génesis absoluto en la medida que empezamos en 1938 y esto, imagínate, estamos hablando desde 1938 hasta la era que estamos hablando de la época oscura, Grim and Gritty, que comienza aproximadamente en 1986, justamente con la publicación de Watchmen y de Dark Knight Returns, que está como universalmente aceptado. Pero, como tú bien dices, Frank Miller tuvo un entrenamiento previo en Daredevil. Entonces, yo creo que Daredevil puede ser Mm. el paciente cero, ¿Viste? Sí, más sí, por ahí que, va. más que Punisher, porque me parece mucho más complejo. O sea, Punisher era también un personaje complejo, pero más bien predecible, pero me parece un personaje mucho más interesante Daredevil, la Tiene problemática de más, Daredevil, porque sí, mira, pues más problemáticas mira, internas, pues.
Mira, el Punisher, o sea, cualquiera de nosotros, y lo hemos visto lamentablemente en los tiroteos en Estados Unidos, cualquiera de nosotros agarra una ametralladora y suficiente munición y podemos ir y matar a 100 personas si queremos de una. Eso es un superpoder. Pero por eso Punisher me parece tan poco interesante, porque es cualquier tipo común y corriente que decida agarrar unas armas y salir a matar gente, ya sean buenos, malos, criminales o no. Pero en cambio Daredevil era un personaje que de partida es católico, está ciego, tenía una historia súper trágica, claro, ya a Frank Castle le mataron a la familia, etcétera, pero Matt Murdock, su mamá era una monja, su papá era boxeador, lo mataron en el ring, tuvo este accidente, tuvo poderes, le sacaban la cresta día por medio, entonces, y creo que mira, por lo menos las dos primeras temporadas que yo vi de Daredevil, además, como diría Scorsese, eran cine, están súper bien filmadas, ¿no? What they did to my boy. Lo han arrastrado por lo encuentro que lo destruyeron, ya no me da ni ganas de verlo. Es que a eso voy también, ¿no será que debe haber influencias también en otras plataformas como el cine de los 70, de cantó en los Sí, 80 y los 90? sí, esas Es películas de más Charles autobiográfico. Bronson, y todas esas películas de Blaxploitation y todo, como dices tú, de los 70, Sí. incluso hemos hablado acá de Warriors, y todas esas películas, claro, había una gran influencia, me parece que personajes como de Punisher y todos esos venían de ahí también, o sea, la primera aparición de Sí, Punisher claramente. fue en una portada de Spider-Man, a Punisher lo contrataron para matar a Spider-Man. Entonces, esa fue la primera aparición que tuvo. Y venía de películas, de este tipo de películas que dices tú, que eran una gran influencia y siempre ha habido una retroalimentación. O sea, en esa época creo yo, pienso yo, que el cine alimentaba más a los cómics que lo que pasa hoy en día, que los cómics alimentan más al cine. Mm, sí, totalmente. Sí, pues están Sí, todas ¿no? esas Y películas de Scorsese, las de los... justamente es el nuevo cine americano que se llama, que es Scorsese, Ford Coppola, George Lucas y Spielberg también. Alcanzó a agarrar algo, después él evolucionó más comercial, Alma pero después de eso sí, pues sobre todo Scorsese y ¿cómo fue el otro viejito? Y Ford Coppola, esos son los pilares, pues, con Taxi Driver y todas esas historias bien oscuras, Sí, 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 porque yo también influyeron. le estaba dando una vuelta al asunto y bueno, y ustedes saben que yo soy fanático de las Tortugas Ninja y los primeros cómics salieron como el 85-86, ¿cachai? A mitad de los 80. Y eso también son grim and gritty, pues son súper agresivos, o sea, ya estaba el tono de agresividad, o sea, no había nada de chiste ahí, era una cosa bien oscura, curiosamente que era parodia curiosamente de Daredevil, o sea, claramente Daredevil se extrae esta cosa un poquito más de la ultraviolencia y todo el asunto de que era obra de Frank Miller, la que se basaron ellos también. Así que claro, lo que dice Sergio tiene mucha razón, hay una génesis, la génesis exacta. Todo lo que hizo Frank Miller. Lo de Alan Moore también podría ser, pero yo creo que está más en otra tonalidad, lo de Frank Miller es como más de tripas, sangre, ¿no es cierto? Sexualidad, agresión, fetiche, así que por ahí va. Sí, ¿qué les parece si entramos un poquito porque este capítulo trata de eso, de los parches? Le pusimos las parches y las cadenas, que en el fondo es un resumen un poquito alegórico de lo que él llegó a hacer, o caricaturesco, lo que llegó a hacer esta cosa del movimiento en los 90 de los superhéroes con todas estas cadenas y parches por todos lados exagerados que no tenían ni una funcionalidad. Pero yo creo que ya formalmente, no sé qué opinan ustedes, con los X-Men, con Jim Lee, con el Spider-Man de Todd McFarlane, se empieza a sentir un poquito más este gusto noventero en los cómics. No sé qué opinan ustedes, que después se va deformando obviamente con Rob Liefeld y otros autores. Pero ustedes también están de acuerdo con eso, que son los X-Men y el Spider-Man de Todd McFarlane lo que dan un inicio un poquito a estas cosas como poses más exageradas, mucha musculatura, vestimenta a lo mejor que no tienen mucha funcionalidad, pero que se ven espectaculares. La influencia del manga también dentro del cómic norteamericano que no se había visto mucho antes de Jim Lee. ¿Qué me pueden decir con respecto a eso? No sé, yo por lo menos considero
como tú mencionaste, y ya lo mencioné también, Jim Lee es como el que todos querían ser como Jim Lee, me parece. Rob Liefeld quería ser como Jim Lee, Mark Silvestri quería ser como Jim Lee, McFarlane quería ser como Jim Lee. Jim Lee era el tipo, creo que los influenció a todos los otros. Era como el gold standard. Y habían varios que empezaron a dibujar como Jim Lee. Y sí, como dices tú, yo considero que hay muy pocos artistas que han logrado ese nivel de al mismo tiempo anatomías superheroicas, pero también al mismo tiempo cotidianas. O sea, a mí lo transmitió el polémico Bo de Mayo y los animadores y todos los que trabajaron en X-Men 97. Me encantaba esa escena cuando están jugando básquetbol. Es una de mis escenas favoritas. Y eso viene de los primeros números de Jim Lee, cuando los X-Men están jugando básquetbol. Entonces, ese tipo de mezcla de las cosas cotidianas con las cosas superheroicas, considero que se han perdido mucho, no sé por qué, o no las hacen, o a la gente no le interesan verlas. Yo creo que no es que no les Mm. interesen, porque X-Men 97 fue muy bien recibido a pesar de todo. Tenía muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero yo creo que tenían más buenas que malas. Entonces, sí, yo creo que en cuanto a estética, y hay muchas historias bien oscuras ahí, empezaron a pasar muchas historias bien oscuras. Ahí Colossus se pasó al lado de Magneto cuando murió su hermana, Iliana. Y ya venían pasando cosas bien trágicas antes en los X-Men. Claro, siempre han sido de cosas trágicas los X-Men. En general, yo creo que ahí, porque los Avengers y todo eso, ni siquiera eran populares, y a los Avengers y Iron Man lo hicieron popular en las películas. Entonces, yo creo Sí. que sí, en ese sentido. Después tenemos a un Rob Liefeld que inventa, por ejemplo, a Cable, que es otro personaje, y a Deadpool. Tenemos Cable, Deadpool y Spawn, que son los edgelords de los 90 que han llegado hasta el día de hoy. Oye, y bueno, yo antes de seguir avanzando, a- hablar sobre un poquito del arte de Jim Lee, ya dijimos que tiene esta cosa muy espectacular, de que mezcla la tendencia americana perfectamente con los códigos de Asia, ¿no es cierto? Los manga y todo eso. Y a mí yo me acuerdo en lo particular, yo vi los X-Men en la serie animada. Inmediatamente también vi fui a buscar a los kioscos a ver qué había de los X-Men, y en paralelo habían llegado en los años principios de los 90, 92, 93, 94. Claro, y te topabas en los kioscos con este arte de Jim Lee que era espectacular, ¿no es cierto? Y marcaba una diferencia bien grande con otros autores clásicos que yo conocía del cómic, e inmediatamente a mí me atrajo mucho, así que yo creo que desde mi grado particular creo que generó una escuela nueva, para bien y para mal, así como como los Dragon Ball, muchos niños dibujaban Dragon Ball, a Goku y ese estilo, y lo ayudó a acercarse al dibujo, pero también deformó su capacidad de entender el cuerpo humano. Creo que a muchos también dibujantes les afectó para bien y a otros para mal el estilo de Jim Lee, porque es muy difícil de emular perfectamente, porque tenía una voz, un trazo muy propio. Lo que a mí me llamaba la atención también es que de dónde surgió este estilo. O sea, yo no había visto nada antes, como que surgió de la nada. Y creo que ayudó también al encanto de los X-Men. A mí me gustó mucho eso. De hecho, yo vi muchos de esos dibujos de Jim Lee en los Frito Crack, en los promocionales, en los videojuegos. Salían sus dibujos. Así que claramente le dio una identidad a los X-Men nueva, lo refrescó para los años 90 y le dio paso a todo esto que se viene adelante, lo que había nombrado recién, lo de Liefeld, lo que pasa luego en Image, y habían Malibu, otras editoriales que sacaron sus propios personajes, así que progresemos por los Milestone. años 90. ¿Qué vendría después? ¿Spawn? Bueno, Rodrigo tenía que señalar algo, me parece, con respecto al cruce entre Asia y América, que también generó esto Ah. de Jim Lee. Sí, mira, bueno, un poquito anterior, pero Akira siempre ha sido reconocida como una obra cumbre del cyberpunk y del anime. Obviamente partió eso como un manga antes, pero si se acuerdan eran guerras de pandilla motorizada y con estos trajes bien estrafalarios. Y eso viene mucho de películas y la cultura pandillera que había en Estados Unidos, en Los Ángeles y en Nueva York, como los The Warriors, que es una película clásica también, pues si se acuerdan,
la mayoría de los villanos de esas películas, como de Charles Bronson, de los policías de esa época, el mismo Depredador 2 también, y Robocop. Bueno, Robocop 2 el guionista de Frank Miller, entonces ahí como que se empiezan a todos como a inspirar mutuamente, eran pandilleros, pu. Mm, Y era porque, y había otro miedo que también se ve en hartas películas de esa época, pero no era tan prominente, que era la invasión asiática que pensaban los gringos, que era como en ese tiempo Japón, y se acuerdan, no sé, pues el estilo de música del city pop. Japón se estaba volviendo una potencia y amenazó a Estados Unidos un tiempo, así como lo está haciendo China ahora, porque empezaron a llegar las plantas, las empresas japonesas a Estados Unidos, y los gringos de verdad pensaban que ellos iban a quedar como segundones y que Japón les iba a comprar toda la empresa, pues iban a ser empleados, y hay hartas películas de eso. Y Robocop 2 justamente habla de eso, pues. Y tan Están las trabajo. pandillas, sí, quitan trabajo, están las pandillas, están estas empresas que se están tomando el poder, y la corrupción policíaca, la guerra con las drogas y toda esa cuestión. Robocop 2, siempre estas películas tienen más de lo que ofrecen. Y, y eso se puede ver ahí, como que se amalgamó todo, po, en esa época. sí, ahí hay un trope ochentero, noventero, definitivamente. Y a propósito de trope, Spawn. Spawn, que es como, yo creo que es la cabeza representante de todo esto de los años 90, el que más ha trascendido, creo yo, de los superhéroes noventeros, bueno, que no son de las casas principales, no nombremos a Cable ni a Deadpool, que Deadpool definitivamente también es un ejemplo. Cuéntame un poquito más de Spawn. A ver, Sergio, ¿tú qué recuerdos tienes de este personaje? ¿Cuándo lo viste por primera vez? ¿Eres fanático? ¿Te gusta? Cuéntame un No, poquito. no me gusta, Ya. no me gusta para nada, pero eh, hace un rato hablamos sé que cuando llegaron los fundadores de Image y vieron qué personajes podían, porque como ni siquiera sabían qué personajes tenían o qué podían hacer, algunos los inventaron sobre la marcha, según entiendo, pero McFarlane tenía este que creó cuando era niño, cuando tenía como 12 años, que era Spawn. Entonces como lo rediseñó, le dio el look que era necesario y ahí como que considero que es como el epítome de lo que sería la era. O sea, si yo tuviera que elegir un personaje que represente la era grim and gritty, la era oscura de los 90, sería Spawn. Y yo cuando lo he mostrado y he hecho algunas charlas donde he hablado de Atómica, he explicado Atómica como lo contrapuesto a Spawn. Y he mostrado cómo Spawn también a su vez toma las influencias oscuras de otros personajes, así como Atómica tomaba las influencias luminosas o positivas de otros personajes. Entonces yo siempre digo que Spawn es básicamente el traje simbionte de Venom, porque es el traje simbionte también. Spawn tiene ese traje negro que tiene Spawn abajo, un cadáver putrefacto, pero esa cosa negra que se ve es como un simbionte demoníaco. Después tiene una capa como la del Doctor Strange, y después tiene cadenas como las de Ghost Rider, y usa armamento como Punisher. Entonces básicamente tomaste elementos de todos esos personajes y los pusiste en este personaje que tenía ciertas gracias porque era afroamericano, Al Simmons, y Sí. en su familia también. Entonces eran ciertos elementos que también eran novedosos en esa época, en una época que todavía estaba dominada por personajes caucásicos, como se dice. Sí, Y igual está bueno el diseño, así como hablando de diseño de personaje, a mí me gusta el diseño de Spawn, creo que a pesar de lo exagerado, bueno, a veces le dibujan con esa pata gigante y toda la cuestión, pero eh, como diseño lo claro, encuentro bien porque armónico, no sé, a mí me es gusta, lo que encuentro que funciona sí, icónicamente. no sé, Spawn, o sea, McFarlane dibujó muy poco a Spawn. Yo cuando empecé a leer Spawn ya lo dibujaba Greg Capullo. Entonces creo que lo dibujó muy poco McFarlane, pero escribía los guiones. Y además McFarlane le pasó un número a autores importantísimos. Le pasó un número a Alan Sí. Moore, otro a Neil Gaiman, otro a Dave Sims, y cada cual hizo lo que quiso ahí básicamente, y eso llevó a la batalla después legal de Neil Gaiman con McFarlane,
Y uno se da cuenta que McFarlane estaba incurriendo en lo mismo que se quejaba él de Marvel, que lo hemos visto Sí, también aquí pasar entre nuestros colegas que arman cosas o se quejan de las prácticas de editoriales y arman nuevas editoriales donde incurren en las mismas prácticas de las que venían escapando. Pero sí. bueno, eso se da en todos lados. Oye, solo un disclaimer, eso en la literatura, no sé si ha pasado con los cómics. Ah, no, yo no me refería a los cómics, me refería, es que Ah, ya, para que yo no soy, salten todos los otros no, que no no, nos pescan nunca, pero a No, la los hora de cómics decir algo claro, vienen son pura todas gente no nos buena en los pescan nunca. huellitas. cómics, weón. Son gente buena. Son No nos gente buena, pescan gente nunca sana. y, oye, nos pusimos a hablar todo al mismo tiempo, era un tema candente, ¿eh? Una mierda esa gente. Pero de la literatura, el cómic son pura gente buena. Sí, Pura no, gente sana. es que yo me considero un novelista y un autor de literatura tradicional, digamos, no de cómic, eso es algo que he desarrollado en paralelo, pero No, he tenido, son gente buena, sana. sí, no, Buenas personas. no soy reconocido ni en la una ni en la otra, así que da lo mismo. Pero Oye, bueno, pero bueno, y tenía algo novedoso también volviendo a Spawn, tenía este como contador dentro del cómic donde parece que el uso de su energía lo iba drenando de sus sí, capacidades y por eso tenía que usar armas. Igual eso exacto. lo encuentro entretenido, lo encuentro que un aporte. Yo creo que Spawn tiene el suficiente mérito para decir que, mérito de originalidad para decir que corresponde que sea un personaje icónico, por algo ha salido ahora hasta hace poco, salió en Mortal Kombat incluso, así que Sí, o claramente sea, si yo trascendió los 90. las influencias que lo construyeron no le restan mérito. O sea, a veces todo esto significa como hablábamos un rato, de la influencia de Jim Lee hicieron de él un artista aún más influyente quizás de los que venían antes de él, porque él fue como que Sí. sintetizó toda esa influencia y a su vez influenció a otros. Pero bueno, eso es con Oye, ¿y respecto a... Mm, el especial de HBO lo vieron de Spawn? Sí, yo lo Esa veía. serie como Sí, lo vi en su tal. época. Yo, Sí, claro que lo vi. Ah, y eso era era, algo que me faltó mencionar, porque cuando estábamos hablando del video ese, que lo pueden encontrar en YouTube, de que esto que tenía Stan Lee, no sé en qué canal, donde invitaba a autores de cómic y hablaba con ellos, y sí, hablamos de ese donde co-crearon a Overkill, Rob Liefeld y McFarlane. Después McFarlane se lo llevó a Spawn, a Overkill, pero le tuvo que poner Overkill, porque parece que no quería compartirlo con Liefeld. Quizás ahí empezaron los problemas. Pero ahí tú no se lo quedó Stan Lee ni se lo quedó Marvel, se lo quedó McFarlane. Y bueno, que Spawn sigue publicándose hasta el día de hoy. Claro que no con la misma popularidad, porque en su época, o sea, es un hijo de su época. Ahora tiene un fanbase y por supuesto que tiene gente que lo sigue leyendo, pero es muy hijo de su época, considero yo. Yo estuve leyendo algunos cómics de Spawn en pandemia, pero no sé, no enganché mucho con él. En su época no, los leía harto, pero ya después no. Y cuando conocí a cuesta un Spawn poquito, fue el pero yo 93, creo que, ¿no? claro, cuesta un poquito, pero yo creo que tiene las capacidades para trascender por lo que te digo, que se quiera o no se quiera, el traje es súper importante en los superhéroes. El diseño yo encuentro que cumple bien con el aspecto de poder trascender. El personaje es interesante, tiene sus cosas, como tú decías, afrodescendientes. Esta cuestión de los poderes, que venga del infierno, la pelea entre el bien y el mal, medio con los aspectos judeo-cristianos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Sí, pues, no, y Las él mismo cuando cadenas, estaba vivo por algo llegó al infierno porque era un asesino. Era un Era un mercenario. asesino del claro. gobierno. Claro. Oye, y Rodrigo, a propósito, tú que también te gustan todos los juguetes y todo, bueno, a todos nosotros, no podemos dejar de hablar de Spawn sin tocar el tema de los juguetes. Pues, ¿tuviste algún juguete Spawn? Todd McFarlane con el tiempo también hizo su marca como fabricante de, ¿no es cierto?, de ciertas licencias de juguetes, que fue Sí. muy icónico en su momento. ¿Tuviste alguno de esos monitos que eran Mira, altamente detallados? ¿Cuáles las características? sí, yo tuve un amigo que era santiaguino, con Jean Paul. Él era el que como que cuando yo iba para Santiago, como no había internet en ese tiempo, me ponía al tanto de las tendencias nuevas, porque él tenía varias figuras de Spawn, pero cuando todavía no eran tan detalladas, pero eran gigantescas. De hecho, tenía Overkill y era una bestia, era una cuestión que pesaba como medio kilo, así de puro plástico.
Y después ya nunca alcancé a comprar para variar, pero yo soy coleccionista de ocasión. Yo no persigo, no compro nada que esté muy caro. Pero sí alcancé a tener un dragón Marfarland, que eso fue sacando como edición de diferentes cosas. Y también una vez pillé barato cuando Spawn hacía diferentes épocas, tengo como un asesino, un ninja, no, un samurái no muerto que se llama Chacal, que era como una especie de Violator, parece, algo así, era como el símil a Violator, que era como el enemigo de Spawn. Y también tengo una Valkyria de Conan. Y son como los únicos 3 que tengo. Y los pillé baratitos por ahí en la Feria de las Pulgas. Pero en ese Buena. tiempo lo que me gustaba de esa línea de juguetes de Spawn era que la página web subía cómo lo hacían. Y en ese tiempo me empezó a gustar la escultura. Y di la hora tratando de encontrar los componentes que usaba. Pues entonces al final terminé usando cerámica en frío. Pues. Pero igual subían tutoriales de repente, o con ese material no se podían lograr las cosas que hacían ellos, pero igual se acercaba bastante. Sí, Pero, bueno, igual en algún fue momento, súper influyente en eso. bueno, en algún momento vamos a hablar de Todd McFarlane y Spawn, hacer un especial de él, porque hay harto ahí que abordar, pero para progresar con el asunto de los 90, vamos a empezar a hablar de otros personajes que se fueron ahí gestionando durante el desarrollo de la década. De Spawn ahí vamos tocando el tema. De otros personajes que fueron ahí saliendo, sus propios Spawn, saliendo de productos de estos personajes que ustedes se pueden acordar. Sergio, ¿alguno que te gustaría nombrar? Hay varios que yo me acuerdo, por ejemplo, Savage Dragon, The Max. Podríamos hablar también de los Wildcats a propósito de Jim Lee y Mage. Ahí abordemos un poquito el tema. ¿Qué me puedes decir tú, Sergio? ¿Cuáles son tus top 10 de los más emblemáticos, más allá de Spawn y Deadpool, tal vez? Bueno, ya lo mencioné, Cable, que fue creado o co-creado por, no me acuerdo ya, por Rob Liefeld. Y muchos de estos personajes, o sea, respondían también a la época, porque por si no lo saben, Cable es un tipo, entre comillas, es hijo de Jean Grey y de Cyclops, aunque es hijo de un clon de Jean Grey. Madeline Pryor creo que quedó un poco claro en la serie animada nueva, pero Cable es muy poderoso en cuanto a telepatía y telequinesis, pero la telepatía y la telequinesis no se ven. Entonces, ¿qué le agregamos a un tipo que es telepático y telequinético? Un brazo cibernético, ¿verdad? Gigante, un rifle de plasma enorme, lleno de detalles innecesarios, y mucho municiones y esto, los pouches, ¿verdad? Los bolsillos y las balas y Oye, cruzadas. ¿y de dónde nace esta weá de los parches? ¿Quién empezó? ¿Quién se le ocurrió y dijo, es buena idea esta cuestión? ¿Hay algún referente? ¿Es Cable o es otro bicho? Porque ahí yo noto varios tropes. Están los parches, obviamente, las cadenas, y está el abrigo de Gambito, que siento yo que después se lo empezaron a poner a todos los personajes, incluso a Batman más adelante. ¿De dónde surge? ¿Serán los X-Men también responsables de eso, no? De esos tropes. Es muy probable. Porque para mí Pero los parches es un misterio, no sé No, qué se para le mí, ocurrió primero. yo creo, una vez más, me gusta hablar a Adel, voy a agarrar eso, el paciente cero. El paciente cero de los pouches, Sí. yo creo que es Batman. El cinturón de Batman llevado al extremo en los 90. Buena. Mira, no lo había visto así. El baticinturón. Bueno, Yo creo que si Batman tenía sí. ese baticinturón del que sacaba todo tipo de gadgets y hasta el batirrepelente de tiburones, quizás después eso fue llevar eso a su máxima expresión, que como en los 90 era una exageración de todo. Si antes usaban armas, ahora eran unos verdaderos ametralladoras, o como la Indolora, ¿no? ¿Cómo se llamaba la de Depredador? La minigun. ¿La Indolora? La minigun. Claro, entonces ya tenían que ser cuestiones gigantescas. Y todo era una exageración. Yo creo que puede que venga de ahí, pero es una hipótesis. Oye, pero a mí me acuerdo, no sé qué personaje era, seguramente de Liefeld. Los parches, había una vestimenta de parche que le rodeaba el cuello a una persona. Eran como varios parches. Y era un nivel de estupidez ya gigante. La weá era tener la mayor cantidad de parches posible. De hecho, me parece que más adelante sacó una parodia Liefeld de un personaje que era puros parches, ¿no?
Pero Patches. bolsillo, de pouch. Sí, de pouch. Eso, Pouch. Sí, De pouch. sí, pues Y así era, que. era como la cosa, así como, como Ben Green, pero hecho de bolsillo. Bueno, Una de metal. antes que nos quedemos sin tiempo, les voy a mencionar otros personajes hijos de esta era. Uno que todos conocen, Lobo, que Ah, Sí, por supuesto. exacto. al principio no Exacto. tenía nada que ver con este biker que conocemos Mm. nosotros. Si ven los diseños, los primeros diseños de Lobo no tenía nada que ver pero fue reinventado y fue exagerado. Y también vamos con las cadenas y Gracias a Simon espaciales. Bisley, ahí será el rediseño de Ah, Simon sí, no, Bisley. no sé si el O, rediseño es o, precisamente de él, él. o él lo hizo icónico por su estilo, quizás. Sí, hay algo ahí pero sí, yo lo leía, Simon Bisley lo leía, yo compraba una revista de heavy metal en Inglaterra que creo que era la Kerrang, y ahí publicaban los Just Red de Simon Bisley, y no me acuerdo dónde leía el logo, pero bueno, ese es otro. Después hay otro que quizás no es tan conocido, pero se llama A ver. Pit, Pit, P-I-T-T, sí. que es como Sí, Hulk sí, con se cadena. parece a Hulk, pero con chaqueta como, pero Sí, biker, así, es tiene un, chaqueta es- de cuero, es un Hulk con dientes garra. afilados y con cadenas también, y es mucho más violento y más salvaje. Ese era el Pit. Y hace poco uno de mis alumnos del taller, Santiago, él diseñó un personaje, tiene un personaje que como que lo co-creamos, y ahora lo empezó a dibujar de otra forma y me dijo, se parece a Pete. Y estaba muy emocionado porque Pete salió en Invincible. Bueno, pero él recién estaba leyendo Invincible ahora, a raíz de la serie que salió, esa serie animada con los PNG que flotan. Y leyó, y en la guerra de los Invincible del multiverso, que ocurre como en 2 números y participa casi todo el universo, aparece Spawn. De hecho, una de las variantes de Mark de Invincible mata a Spawn. Pero dentro de los pocos que logra matar a una variante de Invincible es Pete. Como que le había destrozado la cabeza, se lo había arrancado. Ese era Pete. Entonces, tenemos a Pete, y no sé si Sí, ubican a uno. Witchblade. Witchblade, sí, pues tenía mucho Cierto, de Witchblade. Spawn, ¿no? Claro, tenía una Era una armadura. mina. Sí, Ay, Darkness. Hacían como crossover con él, eran de la misma editorial, po. Darkness y Witchblade. justamente, Darkness era la oscuridad y Witchblade representaba la luz, y tenía como esta armadura orgánica muy pegada a su cuerpo, y esta especie de, ¿no? Como que podía sacar, como proyectar una espada del brazo, me parece, ¿no? Y hubo una serie de Witchblade, claro que me Sí, parece. tuvo serie. Tuvo serie también, de Darkness no. Y había otro personaje que tuvo una serie que nadie se acuerda, ¿cómo se llama? Nightman. Era muy mala esa serie. Nightman. La de ¿Se puede Nightman. considerar Nightman como también hijo de todos estos superhéroes exagerados? Sí, Em, ese Eso venía fue de. directo a video, ¿no? Eso era como una serie, un superhéroe directo a video, me acuerdo yo. Yo recuerdo haberla Tenía visto como en unos la tele. Ah, no, a lo mejor lo estás confundiendo con Darkman, que No, Darkman, no, sí, también tenía una serie, estoy sí. seguro. No, pero Darkman, que Sí, era de Darkman Sam es de Raimi. Sam Raimi. Sí, Ese de Sí, Sam pero Raimi. Sam Ok. Liam Raimi Neeson. era. Liam Neeson Liam era el Neeson. actor, el original. Sí. Oye, ¿y Wildcats qué les parecía? Me imagino que ofendidos porque era una copia a los X-Men, ¿no? No, yo en esa época no me ofendía de nada. Así, no. Mientras más. No, en ese tiempo uno quería ver más cosas, porque si se acababan los X-Men no podía seguirlos viendo, ya, bienvenido, que venga otro, nomás, otro grupo ¿Pero de les Exacto, gustaba? superhéroes. no ¿Vieron el teníamos cómic? ¿Leyeron los sobreabundancia. cómics? ¿O vieron la caricatura? ¿Les gustaba los Watchmen? O sea, los Watchmen, los Wildcats. Yo los veía, pero puta, es que en la misma época que daban Wildcats, yo veía los Caballeros del Zodiaco, entonces estaban a años luz. No podíamos comparar, los Caballeros del Zodiaco era cinearte y los Wildcats era como Hmm. Tom y Jerry, no, ni siquiera. Sí, pero era como la atracción del verano nomás. Claro, pero lo único que trascendió un poquito fue Grifter, se llamaba, ¿no? Que tenía algo de Gambito, según mi parecer, Sí, por el claramente, abrigo. Ese trascendió un poco más, porque me parece que salieron cómics de él entrado en los años 2000. Sí, como que lo pasaron con un rol más activo al universo de DC cuando DC le compró Wildstorm a Jim Lee y quedaron dueños de los personajes de Wildstorm.
Sí, Sí. oye, y Ya. de los que venían después, de Malibu, eso, Ultra Force, ¿vieron algo de eso? ¿Leyeron algo de sus cómics? ¿Se Es acuerdan curioso de ese algo de sus caso. personajes? Sí, es muy curioso ese caso porque Marvel los compró básicamente porque querían como su sistema de coloreado digital. Y después trataron de hacer algo con ellos. Me acuerdo que empezaron a hacer crossovers, como que llevaron algunos personajes de Marvel al universo Malibu y viceversa. Y les hicieron una serie animada, les hicieron figuras. Yo tengo uno que también es muy 90s, esa especie de robot alien con 4 brazos y uno de los brazos es una pistola, un arma. Oh, ese sí, esa es la epítome, eso es lo El máximo enemigo, en se llama cuanto Enemy, a se llama. Nairis. Y después de eso, como que los sepultaron y se olvidaron para siempre de esos personajes. Y la otra vez leí algo que alguien preguntaba, oye, ¿qué fue de los personajes de Malibu? Estaban todos estos Supreme, no me acuerdo, no era Supreme, ya ni me acuerdo los nombres, pero ahí estaba Nightman, era Sí, el otro parece que había universo. uno que era Supreme, que era como medio Capitán América, que No, tenía no, pero no como, se era llamaba rubio, tenía... Supreme, porque Supreme es un personaje de Rob Liefeld. Ya, Eran los ya. Ultra, ¿no? No, los Ultra. ¿Darken? No, Ultra tampoco. Force. Ultra No, Force. no, No. no. Me acuerdo que había uno que se llamaba Ghoul, que era también el clásico, que tenía un overall así, como el de Gambito, pero era como un zombie. Había una que se llamaba Topacio, parece que era como Topaz. la mujer, como Oye, Topaz. esa, Eso, esa salió, esa salió en Thor Ragnarok. Era la ayudante del Grandmaster. Topaz. el mismo personaje. Sí, era el mismo, sí. Me Está está ahí, no confirmado. tenía ni idea. Está confirmado. Era la misma, sí. La que le pasaba el Ah, báculo para que se integrara. Topaz. mira qué buena. No se parecía mucho al que me acordaba yo, el diseño que me acordaba yo, No, pero pues qué tú bueno, sabes que porque trascendió algún personaje. A Marvel le gusta hacer algunos cambios. Y había uno que se llamaba Rune, que era un vampiro. Rune. Bueno, Sí, sí, Rune, ese. por ahí Y leí había otro que era como Iron Man, que era una copia de Iron Man, que se llamaba sí, Prototype, ¿o Prototype, no? Prototype, sí. Sí. Pero el Y había uno que principal era no un me niño acuerdo. que se transformaba Ese. con slime, se transformaba en un superhéroe gigante. No me Ese es el acuerdo que cómo se llama eso. creíamos que se llama Supreme, pero no se llamaba Sí, Supreme. ese tenía caluga en los bíceps, ese era súper musculado. Sí, una exageración absoluta. Y bueno, Bueno, aprovechemos a hablar de Supreme, hijo de la época también, ¿o no? no, Eh, ese tanto ¿No? no. No, ese no vale la pena ni hablar. Después Alan Moore lo agarró porque como que Alan Moore se quedó sin pega después de todos sus problemas con DC. Y Rob Liefeld le dijo, ¿necesitáis pega? Yo te doy pega. Y le tiró todos sus Ya. personajes que valían 3 hectáreas de callampa. Y ahí Alan Moore hizo lo que quiso con mayor o menor fortuna. Yo me leí todo el run de Supreme y más o menos nomás, más o menos. No es de lo mejorcito de Alan Moore. Estoy tratando de buscar cómo se llama, pero ahora cada vez se pueden encontrar menos cuestiones en internet. La teoría de la internet muerta es real. Es real. Sí, a mí me pasa lo mismo. Como que cada vez está costando encontrar más cosas de la época nuestra, o sea, de los 90, Oye, pero el de los ultraverso, 80. ¿no tenemos acá también un ultraverso en Chile? ¿O no? O idea mía. ¿El ultraverso, el de Darkin? ¿Ese o no? No, pues Ahí me pillaste. el ultraverso de Malibu Comics. A eso me refería, ¿no? Sí. Ah, no, ahí me pillaste, me pillaste. No, dice, el ultraverso es un universo compartido en el que diversos personajes conocidos en los cómics como ultras adquirieron habilidades sobrehumanas. Mm, 1993 a 1997. Ahí fueron sepultados. Desde entonces creo que no se publicaron más. Los iban a mm. relanzar el 2003, pero decidieron no resucitar el sello ultraverso. Ah, mira, ¿viste? Yo igual debo reconocer de que al principio cuando empecé a dibujar estos superhéroes de la editorial Mitómano, estaba muy cargado de influencia de la época de los 90, ¿cachai? Incluso en la deformación del físico de los personajes. Eh, y se nota en algunos todavía hay herencia de los 90, sobre todo en los húsares, creo yo, que hay unos con gabardina y parche y cuestiones raras. Así que ahí, por lo menos a mí influyó para bien y para mal lo mismo, porque a veces estaba buscando una beta de dibujo estilo Jim Lee y claramente mi personalidad no iba por ahí. Aún estoy tratando de buscar mi personalidad, pero claramente no Sí. va Yo emulando creo, a la influencia.
Sí, claramente, sí. Yo creo que los superhéroes de SK también y los de Mitomano vienen mucho de ahí. Tienen harto de los 90. Y puede que eso sea lo que no le gusta mucho a la Elite, que era un grupo de personajes también, pues, ¿no? Son como los Dark and Gritty de DC, pues. ¿Superman no pelea con la Elite? Sí, sí, Sí. tenéis razón, parece Hoy, que sí. ni siquiera. Ah, Prime se llama. Prime. Prime Ese es era, el cabro, ese sí. es el cabro chico que se transforma en... Es como Shazam, pero como Oye, Homelander, una cosa así. sí, aquí veo que Rune tuvo un crossover con Conan. Guau. Mira, No sé, aquí los trataron de meter a la fuerza. The Nightman con Gambit. The Nightman versus Wolverine. No, sí, Nightman, ¿viste? trataron de. Había uno, me acordé de otro. ¿Cómo se llamaba? Era como no era Silverhawk, era como algo de Hawk, que tenía algo Sí, de Batman. No sé si se acuerdan de ese. Dark eh, Hawk. oye, sí, es que Era, no claro, sé, tenía. hay tan poca información que no encuentro. Oye, pero ahora estoy pensando en hartos personajes que están inspirados en propiedades de Marvel. Por ejemplo, eh, hay un personaje de Samurai X, que era el primer Batusai con el que peleaba, que era uno que te miraba y te congelaba. Estaba inspirado claramente en Gambit. Era como un Samurai Gambit. Y era porque al autor le gustaban los X-Men y le gustaba la estética de Gambit. En el juego Final Fantasy VI también hay un personaje que lanza cartas con energía y se llama Setzer. Y también, bueno, eso y el chaquetón más o menos parecido. Pero como que, y el otro día había algo más también, que era como ver a Gambit. Así que hizo escuela a Gambit, gustó mucho en Japón. Sí, Y qué icónico. había otro más. Ah, sí, y también Wolverine, también gustó harto porque Devilman tiene como el casco de Wolverine. Había otro personaje que se llama Faust también, que se parece mucho en las garras y en el casquito. Y había otro más que no me acuerdo. Ah, Oiga, sí, uno que era de Urutsuki Doji, no lo vean niños, no lo vean. También había un personaje que se parecía no, mucho a Logan. por suerte Bueno, y no. ahí tenía otro trope de los 90, las patillas de Logan se las copiaron varios ahí dando vueltas en superhéroes, sobre todo estos de Image, que querían hacer sus propios Logan, así que también las patillas es parte de ahí de los tropes de los Oigan, y 90. hay otro personaje de otra editorial que se llama Deadshot, que hicieron una película con Vin Diesel que no funcionó porque era Vin Diesel, que es como La Roca. Entonces, que tenía unos Sí, nanites, se me típicos acuerdo también. soldado, mercenario, resucitado, con nanites. Y ese es Deadshot, que es de otra editorial que no me acuerdo cómo se llama, pero mala la cuestión. También es hijo de los 90, esa Sí, editorial. también ¿Cómo es se- como de por ahí, Y, fines de y los tenía varios superhéroes. Ninjak era Sí. uno de ellos. Ninja, claro, ese era Ninja, Ninja. sí, sí. Qué malo los personajes. No, el nombre era pésimo, sí, No hay tenéis mal razón. personaje, sino malos escritores nomás. Claro, y también la imaginación, porque le ponen Ninja con K en la weá, weona. Pero bueno, La wea huevo, ¿no? em, No, pues no era Deadshot, Oye, ¿cómo se llamaba? Leo, No era Deadshot, pues ese tiene es de otro DC nombre. Sí, sí, Comics. espérate. era Camshot. Ah, No, ese otro, ese es de otra editorial. ese Data también. Funkies. ¿Cómo es que se llamaba? Pero- Ya. Bueno, pero es blanco y tiene un Bloodshot. círculo rojo en la Bloodshot. cabeza. Bloodshot. El Bloodshot, círculo lo sí. tiene en el pecho. ¿Ah? Es blanco, pero Sí. el círculo lo tiene en el pecho, no en la cabeza. Ah, en ya, el pecho. Es Bloodshot. Ya. Y es Ya, de muy bien. Oye, Valiant, y a todo de esto, Valiant. oye, sí, antes que, sí, Valiant Valiant Comics. Comics, sí. Oye, antes que se nos corte, también hasta Leonard Nimoy escribió cómics en los 90 también, pues tenía ¿Se la acuerdan eso de cosa los Primavals, dinosaurios? parece. Ese de los dinosaurios que venían Sí, del Tiene como espacio. unos dinosaurios también es mutantes. 100% noventera esa weá. Eran los Y no sé por Primortals. qué chucha, Primortals. y los Immortals. Y llegó a. Todavía Immortals, sí. yo tengo unos cómics de esos weones. Los Y kioscos. la estética es 100% noventera. Ahí háblenme ustedes del. Y llegó Kiosco acá a Quillota, cerca de mi casa, así que no sé qué chucha, pero. Háblenme un poco de estos
Primortals, algo así era, No, ¿no? pero dejémoslo para otro capítulo, junto a los dinoplatívolos, a los dinosaurios extremos, a las tortugas, todos los animales Ah, Sí, bueno, bueno, pero yo extremos. sí, creo que podemos hacer está un más especial cercano a de los cómics. reptiles. Sí, porque nos queda ya, ¿Cuán- el tiempo está Ya. Oye, escaseando pero, y oye, ahora que me acuerdo, mira, yo siempre le he contado que fui a gira estudio a México y ahí compré un montón de cómics. Y también compré cómics mexicanos. Y había uno que estaba recién partiendo y alcancé a comprar los 4 primeros, se llamaba Cinacross. Y eso era en los 90 también, era los 90 era como los Wildcats no sé, era bien parecido a los Wildcats, era como los típicos adolescentes que empiezan a descubrir sus poderes y lo empiezan a perseguir, era como de ese Y, estilo. Nada, y nada Diablo, mítico, nada de cultura ahí prehispánica, no, eran los Wildcats mexicanos, oye, pero y sin nada Diablo puede mexicano. ser considerado, Diablo de acá de Chile puede ser considerado también hijo de los 90, ¿no es cierto? La Sí, gabardina, un sí, poco sí, de sí, pues, Spawn. también, también. sí, claramente, Zenith, como también Diablo y Zenith. que era Ángela, pues, Eso. básicamente. Sí, tienen toda la razón. Bueno, vamos ¿Cuánto? despidiéndonos o vamos a quedarnos Eso. cortados a la Eso, mitad. eso. Nos despedimos hasta la próxima. Acordarles de que este viernes tenemos el lanzamiento del cómic de Fuimos Buenos en Santiago, ahí en Providencia, para que vean en nuestras redes Cuéntanos, sociales y nos puedan acompañar. cuéntanos un poco el Sí, cómic, pues, porque quedan todavía de qué se trata eso? Pues? Fuimos buenos, ¿y ¿Cuánto tiempo qué es? tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos, dijo ella. Ya, 5 minutos me sobra entonces. Dijo ella. Dijo ella. El asunto es que es un cómic basado en el podcast que tiene el Rafa de Yo No Salgo a la Calle con Álvaro Matus del canal del Crimen, un podcast muy popular y que hablan de todo, muy parecido a lo que hacemos nosotros acá, pero de otro prisma, ¿no es cierto? En base a su experiencia. Y es bien ecléctico, hablan de videojuegos, de qué sé yo, de criptozoología, o sea, de borrachera, así que de todo. Nosotros hablamos más de ñoñería. Y el asunto que a mí se me ocurrió hacer un cómic, aprovechando de que a lo mejor nunca voy a poder hacer un cómic basado en estos tópicos, y los chiquillos aparte los conozco y son re buena onda y son re chistosos, así que tratamos de plasmar todo eso en un cómic que mezcla la nostalgia, lo retro, la, el lenguaje soez, ¿no es cierto? Y quedó un cómic bien entretenido. Ahí participa también León Ibacache, también que me ayudó con un capítulo. Grande León. Y vamos a sí, y vamos a hacer el lanzamiento el viernes, pues, para echar a andar este asunto que hace mucho tiempo también lo estaban pidiendo los audio escuchas de Fuimos Buenos. Así que espero que refleje todo lo que es la esencia del podcast. Yo creo que está bien logrado. Yo el otro día lo repasé el cómic, lo leí, o sea, y me llegó a mis manos, así que me cagué la risa. Está muy bien escrito para lo que es, el contexto de lo que es el cómic y con humor bien adulto, bien de nuestra generación, así que espero Bueno, que las personas lo disfruten y ahí nos vemos el viernes y de ahí seguir expandiendo, que otra de las cosas que estamos haciendo en la editorial es expandiéndonos no solamente a los superhéroes, sino tocando otros géneros y abordando a lo mejor otros estilos de claro. cómics que pueden ser un poquito experimentales. Así que Sí. eso, Atentos también con el número de Barrabases versus Colo-Colo que está en kioscos todavía. Ya viene también próximamente la segunda parte, aquí a cargo de Franco Fez, que les habla, y Ivo Herrera. Y también el cómic de Barrabases jugando en Japón. Y el regreso del burro, el burro patea de nuevo. Así que gracias, sí, Franco Fez, son nuestro tremendos líder, cómics. editor, y Rodrigo el Monarca, y aquí su amigo Getter Robo. Nos Eso, vemos Feliz día al cómic chileno. Para los eso, colegas que no quieren. un poco tarde, pero feliz día del cómic chileno. Not. eso. Nos Sí, vemos. hay colegas que nos quieren ahí, saludos acá. Sí, ahí tenemos nuestros aliados también. Así que un abrazo a todos y nos vemos en un próximo capítulo. Bueno, nos quedaron varias cosas pendientes de los 90, así que iríamos a hablar de Spawn y otras cosas en futuro. Lo bueno es que nos queda mucha temática por abordar, así que nos vemos una próxima vez. Un abrazo. Adiós. Chau. Chau. Chau, chau.